Es un gusto estar acá. Los saludo y también saludamos a todas las personas que nos ven por los distintos medios de comunicación. El tema de hoy se llama Restauremos el altar. Restauremos el altar. Y vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Esdras 3, 2. Restauremos el altar. Leo para ustedes en Reina Valera. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El contexto de este pasaje es de que los babilonios habían invadido Jerusalén, habían destruido las murallas de la ciudad y también habían destruido el templo y el altar. Así que el pueblo, por su desobediencia, por su idolatría, fue a parar a Babilonia 70 años. Y cuando volvieron del cautiverio, había un proyecto de reconstrucción de los muros, que eso le tocaba a Nehemías, y el otro proyecto era reconstruir el templo, y eso le tocaba a un hombre que se llamaba Zorobabel. Pero antes, vean lo interesante, antes de que se reconstruyera el templo, incluso antes de que se pusieran los fundamentos del templo, la instrucción de Dios fue: construyan, restauren el altar primero. Restauren el altar primero, antes de construir. Entonces, la pregunta es: ¿por qué era tan importante el altar en la vida del pueblo de Israel? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del altar y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy? Así que eso es lo que vamos a aprender hoy acerca del altar y cómo restaurarlo. Así que vamos a tener toda una aventura por toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, para ver qué nos enseña la Biblia acerca del altar, cómo fue el altar dentro de la historia del pueblo de Israel y cómo vamos a aprender nosotros. ¿Están listos? Muy bien, así que vamos a empezar diciendo que la palabra altar, tanto la que se usa en hebreo, en el Antiguo Testamento, como en griego, en nuevo, significa lugar de muerte. Eso es lo que significa la palabra altar, lugar de muerte. La primera persona en la cual tenemos registro en la Biblia que levantó un altar fue Noé. Vamos a ir a Génesis 8:20. Génesis 8:20. Búsquelo con calma en su Biblia. Génesis 8:20. Que dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Recuerdan? Noé vivía en un mundo de maldad, ¿verdad? Entonces Dios mandó un juicio, un diluvio. Solo salvó a Noé, que halló gracia ante sus ojos por ser íntegro. Salvó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos, a las esposas de sus 3 hijos. Y justo, vean qué interesante, lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar para adorar a Dios. Fue lo primero que hizo cuando salió del arca. Y es la primera persona en la Biblia que levantó un altar para adorar a Dios. También lo hicieron los patriarcas. Por ejemplo, leamos Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí vemos a Abraham levantando un altar. También Abraham levantó un altar cuando Dios le dijo: toma tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y entrégamelo. Él levantó un altar, Dios lo detuvo. Y él le dijo que porque Dios iba a proveer un cordero. Después vamos a ver eso. También veamos a Isaac levantando un altar. Génesis 26:25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aquí vemos el ejemplo de Isaac levantando un altar. Veamos al otro patriarca, a Jacob. Génesis 35:7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Así que vemos a Noé, a los patriarcas levantando un altar. Ahora veamos a Moisés. Éxodo 17:15.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo las personas en la antigüedad levantaban altares. Ahora, ¿cuál era la particularidad de estos primeros altares? Que eran temporales. Se edificaban en momentos específicos, en situaciones específicas, sobre todo cuando Dios se les aparecía. Eran de piedra o eran de barro y permanecían ahí solo el tiempo que para los que se edificaban. Pero después Dios, cuando ya el pueblo salió de Egipto y llevó a Moisés al monte y le enseñó el modelo del tabernáculo, entonces ahí sí ya se establecieron dos altares fijos que iban a ser el centro de la vida espiritual y de la adoración del pueblo. Uno era el que conocemos como el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios de animales. Era lo primero que estaba cuando se entraba al atrio. Y había otro adentro en el lugar santo que se llamaba el altar de oro, que era donde se quemaba el incienso que subía a Dios como olor grato. Entonces, a partir de ese momento ya habían dos altares, ya no se hacían altares temporales, todo el centro de la adoración se hacía en estos altares que estaban en el tabernáculo. Muy bien, ahora, aquí inicia nuestra historia. Luego continuó y vamos a ir al libro de Jueces, Jueces 2 del 10 al 11. Jueces 2 del 10 al 11. Porque entonces se levantó el tabernáculo, siguió el pueblo, entró a la tierra prometida, vino Josué, ¿verdad? Y conquistaron la tierra, pero sucedió algo. Y es de que a pesar de que Dios les dijo de que tenían que destruir a los otros pueblos porque eran idólatras, eran paganos, el pueblo de Israel no lo hizo. Dejaron a muchos pueblos viviendo con ellos en la tierra prometida y se volvieron idólatras. Y entonces vean lo que dice Jueces 2 del 10 al 11, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, refiriéndose a los que entraron a la tierra prometida. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y entonces aquí empezó una época en que el pueblo de Israel empezó a descuidar el altar de Dios, porque empezaron a levantar altares para adorar a Baal y a otros dioses. Así que un día Dios, para la primera restauración del altar, entonces Dios llama a un hombre que se llama Gedeón. Tal vez usted lo conoce por la historia de los 300, ¿ha escuchado? La historia de los 300, pero antes de eso, antes de esa gran batalla, Dios llamó a Gedeón con una misión especial y era restaurar el altar. Veamos Jueces 6 del 24 al 26. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces vean, Dios le dijo, el pueblo se había llenado de idolatría, y entonces Dios le dice a Gedeón: quiero que restaures mi altar, que edifiques un altar para Dios, pero primero derriba los altares de Baal y corta la imagen de acera. Ahí hay un principio súper importante que ahora vamos a utilizar. Antes de edificar entonces el altar, Dios le dijo: derriba los altares, corta la imagen de acera. Y así lo hizo Gedeón. Sin embargo, a pesar de que Gedeón hizo esto, siguió la idolatría dentro del pueblo de Israel. Y entonces seguimos en la historia y viene el libro de Samuel, que es una época de transición entre la época de los jueces y la época de la monarquía. Entonces la Biblia dice que Ana consagró a su hijo Samuel para que fuera al templo y sirviera a Dios, y ahí el sacerdote en ese momento se llamaba Elí. Y Elí había descuidado totalmente el altar de Dios y tenía 2 hijos que eran malvados y hacían cosas horribles en el altar y en el templo. Veamos, por ejemplo, el libro de Primera de Samuel,
Primera de Samuel 2, del 27 al 29. Y vino un varón de Dios Alí, que era el sacerdote, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis sollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabe lo que hacían los hijos de Elí? La gente llegaba al altar, ¿verdad? Le costaba muchísimo conseguir un toro, una vaca, la llevaban. Y entonces los hijos de Elí decían: qué buen lomito, ¿verdad? Venga para acá, ¿verdad? Y le quitaban la ofrenda a la gente. Y se empezaron a engordar robándole la ofrenda a las personas que llevaban al altar para sacrificar a Dios. También se acostaban con las mujeres que cuidaban la parte de afuera del atrio. Era una época horrible. De hecho, el libro de Samuel dice que en ese tiempo escaseaba la visión y la palabra de Dios. Una época horrible. Y entonces el pueblo siguió siendo idólatra a pesar de eso. Y llegó a un punto máximo de idolatría, que fue cuando reinó un rey que se llamaba Acab, que tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Entonces fue una época donde la idolatría llegó a niveles impresionantes, lleno de maldad. Esta mujer Jezabel, que también se menciona en Apocalipsis y es un espíritu que se mueve en la iglesia, esta mujer mandó a matar a todos los profetas de Dios. Y entonces el altar de Dios estaba totalmente descuidado, todo el mundo adoraba a otros dioses. Y entonces Dios, en ese momento de idolatría, envió a un profeta, el profeta Elías. Y vean lo que hizo Elías en Primera de Reyes 18:30. Esto es importante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y vean lo que hizo Elías. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar de Dios, vean el nivel de idolatría y de descuido al que había llegado el altar de Dios, que dice que estaba arruinado. Arruinado. ¿Y qué sucedió cuando Elías arregló y ordenó el altar que estaba arruinado? Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Otro principio que vamos ahora a utilizar: Elías arregló el altar y entonces fue en ese momento que cayó fuego. Muy bien. Ahora, a pesar de eso, Elías era un profeta del reino del norte. Recordemos que el reino de Israel se había dividido. Habían 10 tribus en el norte, que se conocía como el reino de Israel, y 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, que se conocía como el reino del sur, Judá. El reino del norte se había vuelto idólatra y al final desaparecieron porque los conquistaron los asirios. Dios mandó profetas también al reino del sur para que el pueblo se volviera a sus malos caminos, de su idolatría, pero uno de ellos fue Jeremías. No le hicieron caso y por eso Dios a través de Jeremías envió un juicio. Y entonces fue cuando les dijo: por sus malos caminos, por su idolatría, van a ser cautivos por Babilonia y van a estar ahí 70 años. Y eso ocurrió. Entonces los babilonios vinieron, destruyeron el templo y destruyeron el altar. Y los judíos se fueron a Babilonia. Pasaron los 70 años que dijo Jeremías, y entonces vino ya el imperio persa, y entonces viene el decreto de Darío, donde le permite a los judíos volver otra vez a Jerusalén, a restaurar los muros con Nehemías, y a restaurar y a reedificar el templo con Zorobabel. Y fue el pasaje con el que empezamos,
que entonces antes incluso de edificar el templo, de poner los fundamentos del templo, lo primero que hizo Zorobabel por mandato de Dios fue levantar el altar, restaurar el altar. Siguió la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces tenemos la época que conocemos, la época intertestamentaria. Usted y yo nada más pasamos la hoja y pasamos del Antiguo al Nuevo, pero realmente pasaron como 400 años, un periodo como de 400 años, que se conoce como el periodo del gran silencio porque no hubo voz profética. En ese tiempo, ¿verdad?, del cual no hay registro en la Biblia, pero sí hay registros históricos, dice la Biblia que el pueblo, ¿verdad?, judío fue invadido por el imperio sirio. Y entonces este imperio sirio tenía un gobernante que se llamaba Antíoco Epifanes. Y este hombre llegó, quitó el altar de oro, sacrificó una cerda, que era un animal impuro para el judaísmo, lo sacrificó ahí, profanando el templo. Es lo que se conoce como la abominación desoladora que profetizó Daniel. Quitó el altar y puso un altar de Zeus, imagínense, en el templo judío. Y eso para los judíos fue lo peor de lo peor. Al final lo expulsaron, ¿verdad? Y siguió la historia de Israel. Ya vino el imperio romano, ¿verdad? Entonces vino Herodes y remodeló el templo de Zorobabel, que había reconstruido Zorobabel. Lo hizo más bonito, más amplio. Y entonces cuando los discípulos le dicen a Jesús: vea Jesús, qué bonito el templo, vea cómo quedó, qué maravilla. Y es cuando Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y así fue como sucedió, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo vino el imperio romano, el emperador Tito, y destruyó el templo, y aún hoy sigue destruido el templo judío. Lo único que quedó fue un muro que se conoce como el muro de los lamentos. Bueno, esa era la introducción. Bueno, porque la pregunta es: si no hay templo, si no hay altar, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Primera de Corintios 6:19. Y entonces dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué buena noticia. No hay templo en Israel, pero adivinen, Dios sí tiene templo, y somos usted y yo. Dios nos ha escogido como su templo, y también Dios nos ha escogido como sus sacerdotes. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Alaba al Señor. Ahora, con Jesús cesó los sacrificios, porque la Biblia dice que el sacrificio de Jesús fue único, perfecto y para siempre. No hay que hacer ya más sacrificios de animales, ya no tiene que andar buscando toros o vacas, tranquilo. Ya Dios hizo un sacrificio único y perfecto y derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Entonces ya no hay que hacer sacrificios de animales, pero la Biblia nos dice que somos sacerdotes que hacemos sacrificios espirituales. Por ejemplo, leamos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted es el templo, es el sacerdote, y adivine la ofrenda también. Oiga, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también leamos Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos el templo, somos los sacerdotes y por tanto los responsables de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. Ahora, más importante que lo externo del templo es lo que sucede adentro. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿dónde debemos adorar? ¿En el templo judío que está en Jerusalén o en el templo que tenemos nosotros en el monte Gerizim?
¿Y qué le dijo Jesús? No se trata de si el templo de aquí o el templo de allá, porque Dios lo que está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. No se trata de si el templo o no, no se trata ni siquiera de lo externo, es lo que pasa adentro. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿cómo está tu altar? O más específico para nosotros, ¿cómo está tu vida espiritual y tu relación con Dios? ¿Es tu templo una casa de oración? ¿Un lugar donde se adora a Dios día y noche porque vives para agradarlo? ¿Es un lugar, tu vida espiritual está encendida, ordenada o apagada y desordenada? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo podemos restaurarlo? Esa es la pregunta hoy. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida espiritual interna y tu relación con Dios? ¿Cómo podemos restaurar el altar? Lo primero es derribar. Lo primero es derribar. ¿Se acuerdan cuando vimos a Gedeón? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Gedeón antes de que edificara el altar? Le dijo: derriba los altares de Baal y destruye la imagen de acera. Eso fue lo que le dijo: destruye y derriba primero antes de edificar el altar. Si queremos restaurar nuestra vida espiritual, tenemos que derribar todos esos altares que hemos levantado en nuestro corazón, que nos han hecho descuidarnos, distraernos, descuidar nuestra relación con Dios. Porque idolatría no es solamente postrarse ante una imagen. Somos idólatras cuando le damos el lugar que le corresponde a Dios a otras cosas. Tenemos que aceptarlo. Hemos sido idólatras porque le hemos dado a otras cosas el lugar que solo a Dios le corresponde. Si quieres restaurar tu vida espiritual, derriba de una vez hoy todos esos altares, todas esas cosas que se han obstaculizado tu relación con Dios, tu vida espiritual, que te han distraído, que te han desenfocado. Derríbalo, llévalo al altar para que Dios lo consuma, para que todo eso que ha obstaculizado tu relación con Dios se quite y le des de una vez por todas el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Basta ya de ídolos. Basta ya de darle a otras cosas el lugar que a Dios le corresponde. Basta ya de poner a Dios a competir. Porque a veces ponemos la lectura de la Biblia, la oración, incluso el congregarse, a competir con otras actividades. Voy a congregarme, pero si no tengo que hacer lo otro. Voy a leer la Biblia, pero cuando termine la novela. Y si tengo ganas, si no me duermo. Basta ya de esas cosas. Démosle a Dios el lugar que le corresponde y derriba todas esas cosas. Llévalas al altar para que sean consumidas. Eso es lo primero. Lo segundo es priorizar. Lo primero es derribar. Lo segundo es priorizar. Debes darle realmente la prioridad a tu vida espiritual. Eso es lo más importante. Vean de que cuando volvió Zorobabel, el proyecto era reconstruir el templo. Ese era el proyecto. Pero Dios le dijo: antes de que construyas, antes de que hagas cualquier cosa, primero restaura el altar. Vuélveme a adorar. Vuélveme a hacer sacrificios primero. Eso es lo primero que, antes de construir cualquier cosa, primero démosle prioridad a nuestra vida espiritual. Porque si no le damos prioridad a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, no importa lo que hagamos, al final no va a permanecer. Y nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar. Por eso vean que Dios mandó a Zorobabel a que hiciera el templo y le dijo, a través del profeta Zacarías le dijo: Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, es con mi Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo. No te pongas a hacer cosas en tus propias fuerzas. Dale prioridad primero a tu vida espiritual. Porque como está escrito en el Salmo 127, si Jehová no edificare, en vano construyen los edificadores. De nada vale que construyamos y hagamos cosas y un montón de cosas, incluso para el reino, si nuestra relación con Dios no está bien. Tenemos que darle prioridad a nuestra relación con Dios, a nuestra vida de oración, de adoración, a la lectura de la Biblia. Eso tiene que ser la prioridad. Que no te digan, como le dijeron a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis: he visto tus obras, he visto todo tu esfuerzo, he visto todo lo que has hecho, pero has dejado tu primer amor.
Dale a tu relación con Dios la prioridad de tu vida, antes de hacer incluso cualquier cosa. Lo tercero, primero derribar, priorizar. Lo tercero es ordenar. ¿Se acuerdan cómo estaba el altar de Dios en la época de Acab y Jezabel? Arruinado, dice la Biblia, arruinado, destruido por la idolatría, por la maldad que había en esos tiempos. Pero ¿qué hizo Elías? Lo arregló, lo ordenó. Fue lo primero que hizo. Ordena tu vida espiritual. Basta de tanto desorden. Basta de que hoy leo la Biblia, mañana tal vez, mañana no. Hoy voy al culto si siento, el otro domingo no sé. Basta de tanto desorden. Tenemos que ser ordenados. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios dijo, sea la luz. Que la palabra de Dios traiga luz y orden a tu vida hoy. Tienes que ordenar tu vida espiritual. Hay gente que dice, Señor, enciéndeme, pero con una vida espiritual tan desordenada. Pero lo que me enseña Elías es que primero hay que arreglar el altar y después vendrá el fuego. Ese es el orden. Si quieres que Dios te encienda, que avive el fuego del don de Dios que hay en ti, ordena tu vida espiritual primero. Basta de tanto desorden. Y lo cuarto es constancia. Constancia. Porque sí, ordenar es difícil, pero si lo comparamos con el ser constantes, con el ser disciplinados, ahí no es tan sencillo. Debemos ser constantes. Levítico 6, del 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? Ser constante. Cada mañana tenía que ir a buscar leña, tenía que llevarla al altar, acomodar el altar, hacer los sacrificios y mantener el fuego encendido cada día, cada día. Y también en el altar del incienso cada día tenía que quemar incienso. Y el incienso se hacía con una mezcla de hierbas amargas y dulces. Tienes que ser constante. En los momentos dulces y amargos tienes que seguir adelante con tu vida espiritual, ser constante. Cada día, cada mañana, llueva o no llueva, estemos bien o no estemos tan bien, tenemos que ser constantes en nuestra vida espiritual. Por eso hay gente que, por ejemplo, usted ve gente que va a un retiro, ¿verdad? A un campamento y vienen encendidos, ¿verdad? Usted dice, cuidado, ¿verdad? Está encendido, ¿verdad? Y a la semana siguiente parece que le echaron un balde, ¿no? Dice, auxilio, enciéndanme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han basado su vida espiritual en momentos, en experiencias nada más. Y se ha olvidado que la vida espiritual es cada día. Cada día hay que ordenar el altar, cada día hay que echarle leña al fuego, cada día tenemos que hacer el sacrificio. Sí, cuesta, yo sé que cuesta. David dijo, una vez David se metió en un gran lío por hacer algo que Dios no le mandó. Dijo, ahora sí, para arreglar este asunto tengo que levantar un altar. Y entonces se fue a buscar un lugar para levantar el altar. Y como era el rey, el dueño del terreno le dijo, no, rey, yo le regalo el terreno. Y David le dijo, no, yo no voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me cueste nada. Claro que cuesta, porque tenemos que luchar con la pereza, con la apatía, con la indisciplina, pero tenemos que ser constantes. Constantes. Sí, las experiencias en Dios son importantes porque nos renuevan, nos transforman, nos encienden, pero cada día tenemos que mantener el fuego encendido y ordenar el altar. ¿Por qué somos inconstantes? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Somos inconstantes?
porque queremos ser sacerdotes y también andar en el mundo. Basta de ese jueguito. Somos sacerdotes consagrados para Dios, para adorarle y para servirle. No tienes que andar jugando con el mundo. Renueva tu forma de pensar ya y dale la prioridad a tu vida espiritual. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vean de que Pablo le está escribiendo a Timoteo, que en ese momento ya es pastor de Éfeso, y le está diciendo: te has descuidado, las luchas y las cosas que estás pasando han hecho que descuides tu vida espiritual. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Se lo está diciendo a un pastor, porque hay algo importante: el que seas pastor o líder no garantiza que tu vida espiritual va a estar bien. Porque hay líderes que dicen: no, como yo soy líder, entonces ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que congregarme. Eso es para los hermanitos que están empezando. Qué equivocado. Más bien tienes que buscar más de Dios, porque tienes una gran responsabilidad. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo podemos hacer solos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si pones de tu parte, el Espíritu te va a ayudar a ordenar y a encender tu vida espiritual. Otra cosa que a veces nos hace descuidar nuestra vida espiritual, ser inconstantes, es la decepción. Todos en algún momento hemos tenido, tenemos o tendremos crisis espirituales. Es decir, momentos de decepción, de frustración, que usted dice: no, hombre, ¿verdad? Qué pereza, qué decepción, ¿verdad? Y eso hace que nos descuidemos espiritualmente. Eso le pasó, no se preocupe, nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí. Que esto no salga de todos los que van a ver esto. Y le pasó a los discípulos de Jesús. Porque aunque Jesús le dijo a los discípulos: yo tengo que ser maltratado, morir, resucitar, se los dijo un montón de veces, y ellos sí, y al final no entendieron nunca. Y entonces cuando Jesús murió, se llenaron de una decepción, de una frustración, que dijeron: aquí se acabó todo ya todo está perdido. Muy bonito los milagros y todo lo que vivimos, pero ya se acabó todo. Y entonces van dos caminando, dice la Biblia, por Emaús, y van caminando y van comentando que se murió Jesús. Qué decepción, ¿verdad? Y hoy es el tercer día que supuestamente iba a resucitar, ¿verdad? Iban ahí todos decepcionados, frustrados, y en eso se les aparece Jesús resucitado. Se les aparece de una forma que no lo reconocen. Y entonces les dice Jesús: pero muchachos, ¿qué pasó aquí? Dice: usted no tiene Facebook, ¿verdad? O sea, no vio que se murió Jesús, lo mataron, todo se acabó. Y entonces Jesús primero les pega una regañada bien buena, y después dice, y les empieza a explicar todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas acerca del Mesías. Y les empieza, imagínense, una prédica de Jesús del mismo. Qué bueno. Y entonces vean lo que dijeron estos hombres que estaban decepcionados, frustrados, cuando iban caminando y Jesús les hablaba. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Tal vez has descuidado tu vida espiritual, tal vez te has decepcionado, pero hoy la palabra de Dios vuelve a hacer arder tu corazón. Porque cuando viene revelación de Dios, de sus planes, de lo que el propósito de Él para la iglesia y para tu vida, ¿cómo no se va a arder nuestro corazón? Que hoy la palabra de Dios vuelva a hacer arder tu corazón. Hoy es un buen día para que restauremos el altar, restauremos nuestra vida espiritual, nuestra relación
con Dios.